La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Diego Iglesias y hoy seré el anfitrión de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Nuria Moliner, Casa Antillón y Hyperstudio. Este espacio es una excusa para reflexionar sobre nuestro entorno y desafiar la disciplina como generadora de conocimiento. Pero no os preocupéis, porque aquí no solo hablaremos de arquitectura, ni siquiera de lo que suelen hablar los arquitectos. Y para ello, el episodio de hoy. La arquitectura está construida de materia, de material, y los materiales tienen memoria, guardan las huellas del tiempo, del territorio, de las personas que los trabajan. La materia es una experiencia sensorial, una forma de conocimiento y una manera de relacionarse con el tiempo. Y nuestras dos invitadas de hoy precisamente son expertas en este tema. Tenemos a la escultora y pintora Carla Cascales y a la artesana que diseña y fabrica zapatos, Katusha Fernández. ¿Qué tal? Bienvenidas, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Un placer teneros aquí. ¿Os conocíais vosotras? ¿Habéis coincidido? Me habéis dicho que no. No, yo la conocía virtualmente, pero hasta hoy no le había puesto físico. Ay, yo tampoco. Pero bien, las dos vivimos en Barcelona, así que... Bueno, es fantástico que un podcast de repente junte a gente que está en la misma ciudad, ¿no? Uh-huh. Claro, nosotros pues me sorprende mucho esto que decís que no os conocéis, porque para nosotros tenéis una práctica como muy afín, ¿no? Como muy parecida. Sobre todo partiendo de ese amor por los materiales naturales, ¿no? Por el diseño lento, por el diseño con cuidado. Siempre nos gusta empezar este podcast con la misma pregunta, que es un poco íntima, pero así rompemos un poco el hielo, que es ¿cómo son vuestras casas? ¿No? Ya que estamos en la Casa de la Arquitectura, en el podcast La Casa de la Casa, ¿cómo son vuestras casas? Contarnos. Pues yo vivo en una casa en la Champla, la típica casa de la Champla con los techos muy altos. O sea, siempre había tenido el sueño de vivir en una casa así, y después de vivir en varias casas, pues pude alquilar esta casa, que es muy pequeñita, porque es una casa que han partido en dos. Entonces yo me he quedado con la parte como lo que era el comedor original de la casa, y tiene tres balcones que entra muchísima luz y es todo un espacio abierto. Y me gusta, tengo muy poquitos elementos, porque como el suelo tiene tanto color, que es el típico de Noya, así, pues me gusta poner muy pocos elementos y vivir así como un espacio muy abierto. ¿Y en tu caso, Katusha? Pues muy parecido, también vivo en el Eixample. O sea, sois vecinas, además. Sí, desde luego esto estaba destinado a acontecer. Sí. Y vivo en una casa pues típica, con la crujía pues estrechita y muy alargada, con más metros de los que necesito, o sea, soy una privilegiada, y con menos luz de la que me gustaría. Pero bueno, estos metros me han permitido de más tener como cierta flexibilidad, y en mi casa ha sido estudio de arquitectura, ha sido taller antes de poder permitirnos tener uno propio, o sea, me ha permitido criar a mi hijo también y conciliar, o sea que ha sido, bueno, partícipe de muchas cosas. Qué gusto, o sea, que estáis en las casas de vuestros sueños, vamos, podríamos decir. Siempre decimos, ¿no?, cuál es vuestra casa aspiracional, pero creo que en vuestro caso no tiene sentido la pregunta, ¿no?, porque suena que estáis muy enamoradas de vuestras casas. Hay una cosa que cuando estábamos probando el podcast, viendo vuestro trabajo, sentíamos, ¿no?, que es esta especie como de cuidado por lo bien hecho, ¿no?, de cariño por lo bien hecho. Richard Sennett, que es el teórico pues más famoso sobre la artesanía, que escribió este gran libro El artesano, define el artesano o la artesana como aquella persona que se dedica a hacer bien un trabajo por el simple hecho de hacerlo bien. ¿Os identificáis con esto? ¿Estáis un poco en esta línea? Bueno, yo 100%, de hecho citamos siempre a Sennett porque es como ese libro, El artesano, es la Biblia para los que hemos tenido que poner palabras a ciertas cosas que vamos sintiendo, ¿no? Y esa pulsión por hacer las cosas bien, como él dice, aparece en muchos otros ámbitos que no la estricta artesanía canónica, ¿no?, del ceramista o tal, que también, pero él lo extrapola a otros mundos, ¿no?, de la enfermería, el cuidado de un niño, la música, por supuesto. Y sí, estoy totalmente alineada yo con esa definición. ¿En tu caso, Carla? También creo que hacer las cosas bien puede ser en cualquier detalle de la vida, y que cuando el mundo va tan rápido, cuando aprecias que alguien se ha tomado el tiempo de envolverte un regalo bien o colocar las cosas bien en una casa, en una mesa, tiene mucho más valor. Entonces yo creo que en hacer las cosas bien
en todo. En general. Y que te repercute a ti también. Total, yo de hecho que vengo más del mundo digital, mi experiencia o mi background viene más de ese universo, ¿no? Para mucha gente lo artesanal y lo digital son contradictorios y yo siempre defiendo todo lo contrario, ¿no? Que la artesanía hay en cualquier cosa y precisamente por eso, ¿no? Porque la artesanía tiene que ver con ese mimo y ese cuidado por las cosas, más allá de las cosas en sí mismas, ¿no? En vuestro caso, en el caso de ambas, tenéis una trayectoria como muy interesante, ¿no? Porque creo que mucha gente va a empatizar con vuestra trayectoria. Pues en tu caso, Katusha, ¿no? Estudiando arquitectura, fundando un estudio de arquitectura y en un momento dado decidiendo dejar esa faceta para lanzar tu marca, que ahora nos cuentas un poco más. Y Carla, pues en tu caso un poco parecido, ¿no? Estudiando diseño y marketing, habiendo trabajado en grandes consultoras con grandes marcas y de repente dedicándote al arte, ¿no? Este típico salto de miedo de padres, ¿no? De, uy, mi hijo, primero que estudie una cosa segura, ¿no? Y que luego ya tal, vosotras os habéis arriesgado y habéis dado ese salto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Contarnos un poco más cómo ha sido ese cambio de vida. Pues en mi caso, mis padres nunca me dijeron que estudiara algo seguro, pero yo era una niña hiperresponsable y yo digo, yo tengo que tener una salida en la vida. Entonces, bueno, mi padre es maquetista de arquitectura y mi madre es interiorista, pero mi madre no trabajó durante muchos años cuando mi hermana y yo éramos pequeñas. Entonces, yo siempre he vivido en casa el hecho de trabajar en un taller. Y yo con mi padre me iba a su taller y decía, hoy vamos a pintar árboles. Y estábamos ahí pintando árboles para maquetas. Y había muchísimo trabajo. Pero entonces llegó la crisis de 2008 y entonces se dejaron de hacer estas maquetas a mano porque mi padre hacía las maquetas a mano con todos los materiales naturales, en madera. Y mi padre dejó de tener trabajo. Entonces yo supe lo que era tener una familia en la que hay, bueno, pues se trabaja con las manos y hay trabajo y la que de repente deja de haber trabajo. Y fue en 2008 que yo tenía 18 años y tenía que decidir qué estudiar. Entonces decidí estudiar publicidad y relaciones públicas porque pensé, bueno, al menos de esto siempre va a haber un trabajo. Pero yo recuerdo, y ya desde muy pequeña, ver a mi padre trabajando en su taller diciendo, no, es que esto es lo que yo quiero. Y luego entender, una cosa que siempre entendí, es que el trabajo a mano en algún momento tendría mucho valor. En aquel momento se hacían todas las maquetas en impresión 3D y el trabajo manual había perdido un poco su gracia, pero siempre pensé, digo, no, es que esto va a volver y poca gente va a saber hacerlo bien. Entonces le dije, bueno, papá, enséñame todo lo que sepas. Y yo a la vez que estudiaba publicidad también estaba con él en su taller aprendiendo todo sobre materiales y de hecho yo todo lo que sé sobre materiales es lo que he aprendido de mi padre. Para mí es como mi mentor. Entonces tengo esta vertiente donde la comunicación es importante, donde sé que enseñar tu trabajo es importante, pero lo que hablábamos del detalle, saber hacer las cosas bien también es muy importante. Entonces, esto es lo que me ha permitido tener una carrera donde, bueno, he podido enseñar mi trabajo, pero a la vez también he sabido cómo crear estas obras, ¿no? Y bueno, mi padre siempre está ahí para poder ayudarme y asesorarme, ¿no? Y realmente ahora las maquetas, se vuelve a querer hacer maquetas a mano, o sea que realmente, bueno, tiene mucho valor saber hacer las cosas bien. Totalmente. En vuestro caso, Katusha, ¿cómo fue ese cambio? Pues bastante similar. En nuestro caso sí que nos sentíamos forzados a hacer una carrera seria y por eso siempre apelamos a dejar esa especie de estratificación o clasificación de los oficios como intelectuales o manuales, siendo estos de segunda, ¿no? Como es... parece tan extendido, ¿no? Que la gente cree que cuando no puedes llegar o alcanzar una educación superior, entonces vas como segundo plan B, ¿no? al otro, ¿no? En nuestro caso, este plan B acabó convirtiéndose en un ejercicio como muchísimo más intelectual del que estábamos acostumbrados en el día a día de la arquitectura, que al final, en muchos casos, no en todos, lo sé, pero en el nuestro era al final un cumplimiento de normativas y un trabajo de lo más monótono y muy poco creativo, ¿no? Y nos faltaba ese componente manual. Nosotros también disfrutábamos muchísimo haciendo maquetas, no había tiempo. El rendimiento de un despacho de arquitectura tiene que ser siempre máximo y te pierdes ahí, ¿no? Te ennegreces, o al menos en nuestro contexto. Con lo cual, cuando encontramos este maestro artesano que nos enseñó el oficio, que en principio era un mero hobby, no había ninguna vocación no era un destino buscado ni nada por el estilo, ¿no? Pero era simplemente el disfrute ese de trabajar con las manos y de entender que
En la arquitectura teníamos esa frustración de no poder ejecutar las cosas que diseñábamos y ahí hay un gap muy grande. Sé que ahora también hay otro tipo de estudios que manipulan y ejecutan a escala bastante grande sus obras, algunos incluso a 1:1, como los TAC. Hay gente que ya está en otra onda, ¿no? Pero en nuestro tiempo sentíamos que no había posibilidad de manipular y que ahí estábamos perdiendo la capacidad de aprender, ¿no? Que viene del contacto con la materia. Con lo cual, cuando descubrimos que podíamos hacer un objeto de principio a fin y que aprendías de lo que esa materia te iba pidiendo, con lo cual te convertías en un mejor diseñador, pues estaba claro que queríamos conducirnos hacia ahí. Sí, yo, vamos, totalmente, me dais mucha envidia, la verdad. Claro, hay una realidad que es que cada vez vivimos en un mundo más acelerado, ¿no? O sea, no, iba a decir, no voy a hablar de inteligencia artificial, pero obviamente es imposible no hablar de esto, para bien y para mal, ¿no? Pero es verdad que vivimos en un mundo como tan orientado a la hiperproducción, a la optimización de los procesos, a la aceleración, bueno, también por una cuestión económica, ¿no? De acelerar toda la producción, y sin embargo cada vez más, efectivamente, la artesanía está más en el centro del debate artístico, ¿no? Del debate creativo, y que precisamente cuando podemos dedicar tiempo, ese tiempo pausado, ese tiempo que tiene más que ver con la innovación en la materia, pues surgen cosas fantásticas, y ahí están los Loewe Craft Prize y todas estas mega empresas que están volviendo a poner el ojo en este tipo de prácticas. No sé cómo sentís en ese sentido en relación al tiempo de nuestro tiempo, ¿no? Como si os sentís como que estáis en otro tiempo o si estáis como un poco ahí. Yo creo que, por ejemplo, en tu caso, Carla, que también es muy activa en redes sociales, ¿no? Creo que estás un poco con un pie en cada lugar. ¿Te genera esto conflicto? ¿Cómo lo llevas? A mí me gusta estar adaptada al tiempo actual, pero respetar mucho mis valores y en lo que creo. Entonces yo creo mucho en tocar la materia, ya que hablamos de materia. Entonces, para mí sí, lo digital está muy bien y es un mecanismo que me ha llevado a poder pues, tener coleccionistas en todo el mundo, pero me gusta poder tocar la materia. O sea, para mí lo digital es como algo que complementa, pero como yo me siento bien es tocando la materia y sabiendo que puedo realizar esa pieza, que puedo tener una idea y tocarla y realizarla. Pero confío en lo digital como forma de comunicación, claramente. Hay que adaptarse a los tiempos, pero mantener tu esencia. Total, sí. A ver, es verdad que lo digital, claro, hay una parte de... Creo que nos pasa muchos a todo el mundo que estamos en el sector creativo, ¿no? Que por un lado tienes tu trabajo creativo, que es lo que haces, y luego tienes tu segundo trabajo, que es contarlo a los demás, ¿no? Que en muchas ocasiones a veces ese balance no es tan equitativo. A veces pasamos mucho más tiempo contando nuestro trabajo que haciendo nuestro trabajo. No sé en vuestro caso si os sentís así, ¿no? Con una marca que tiene que llegar a un usuario, a un cliente, que hay que moverla, que hay que venderla. Sí, bueno, nosotros somos un poco, no el anti-marketing, porque sería ridículo decirlo, pero nos sentimos muy cómodos con el activismo silencioso al que te obliga la artesanía. Quiero decir, no tienes que expresamente buscarlo, sino que por la propia lentitud te inhibe de participar en muchos de los círculos de rapidez, del mercado, de la comunicación. Entonces, al principio nos generaba, porque al final hacemos zapatos, entonces en cierto mundo toca con la moda, que todavía es más acelerado todavía. Acelerado. Entonces, cuando nos llegaban inputs de participar en cosas, ¿no? que suelen formar parte del mercado de la moda, pues era, pues quiero participar en esta editorial, o quiero tal, mándame 4, no puedo. Y entonces lo que al principio era una frustración, con el tiempo se ha convertido, creo que para mí, en un valor. Porque evidentemente tenemos que vender para vivir, o sea, no es una obviedad, pero creo que la gente te acaba descubriendo, la gente que encaja con tus valores. Es como que el negocio artesano tarda muchísimo más en desarrollarse, pero luego es más sólido porque se basa en un boca a oreja y en unas relaciones que quizás no necesitan de ese aceleramiento que necesitan otros negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la gente nos dice, la vais a petar, los amigos, claro, ¿no? Dices, es que es imposible. O sea, no tengo capacidad de petarla, claro. Y me hace sentir bien, ¿sabes? En el fondo digo, pues está bien, porque poquito a poco vamos construyendo y siento que es sólido y no me siento que tengo que formar parte de ciertos círculos, ¿no? que me son ajenos. Sí, que tiene más que ver eso con la excesiva producción o
Sí, total. Vamos, creo que eso es probablemente lo más difícil, ¿no? De mantener en un negocio, pues eso que necesita tanto tiempo, ¿no? Como ese balance entre en la escala del propio negocio. Es que la escala que a mí me funciona es esta y aquí estoy y no tengo ningún problema. Quiero decir, la ambición no es la escala, es hacerlo bien, ¿no? Por eso yo creo que ambas estáis ahí muy alineadas con Senet, efectivamente, en esa idea de priorizar la calidad del trabajo frente a la masividad de la producción. Antes estábamos hablando brevemente sobre educación, ¿no? Y sobre cómo la educación en diseño, la educación creativa también está en un momento, bueno, creo que es una educación que siempre está en crisis, ¿no? Un sector que siempre se ha cuestionado mucho a sí mismo, que creo que es uno de los grandes valores que tiene. Pues es verdad que venimos de una tradición en la que la educación ha sido muy reglada, muy normativizada, muy vinculada a la producción también, ¿no? Al formar a gente con una capacidad productiva. Y sin embargo, la formación artesanal es ajena a estos circuitos en la mayoría de los casos, ¿no? Tiene más que ver con el boca a oreja, con un aprendizaje por contacto, pues como en el caso de tu padre o como en el caso de este artesano con el que trabajasteis. ¿Cómo ha sido para vosotras ese proceso, ¿no? De trabajar desde el contacto casi con vuestras maestras, vuestros maestros? No sé cómo habéis vivido eso frente a igual la formación que traíais previamente, ¿no? Que igual era más reglada o tenía otro tipo de condicionantes. Bueno, es que en mi caso ha sido como prueba y error. Creo que la formación artesana o artística se aprende mucho más haciendo, más que lo que puedas aprender académico. Y también el aprender haciendo te hace encontrar un estilo más personal, que eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo, porque si estás muy reglado, ¿no? en ciertos estilos, pues eres menos libre. Entonces creo que haciendo algo un poco más libre, un poco más auténtico, consigues un estilo más personal que en lo artístico, y quizá en una marca así tan artística como es la vuestra, pues también encuentras un estilo más personal, que es intentas encajar, ¿no? en algo que ya está muy reglado. No sé qué piensas. Bueno, en tu caso, Catusa, además das clases, ¿no? O sea que ahora también Sí. que estás también en todas las posiciones. Sí, exacto, y son muy diferentes. En el caso de aprendices, la artesanía se aprende repitiendo y repitiendo y repitiendo y cogiendo memoria corporal y bueno, todas estas cosas, ¿no? Que ya sabemos, pero que realmente son así. O sea, nuestro maestro aprendió observando y copiando, y sin muchos tips ni gente que le conduciese, ¿no? Sino simplemente repitiendo y repitiendo hasta que vas cogiendo esa memoria, ¿no? que necesitas. Nuestro segundo maestro era más pedagogo y era más de intentar extraer cuáles eran los códigos, ¿no? Para mejorar y para cambiar y analizar, identificar cuándo eran los errores, ¿no? Y en nuestro caso como profesores tenemos dos ámbitos, el universitario académico, donde hemos intentado meter la artesanía, porque nos hemos dado cuenta, bueno, no es nada nuevo, desde la Bauhaus se sabe, ¿no? que ya se sabía, o Gropius identificó que los diseñadores, ya fueran escultores, artistas o arquitectos, necesitaban formarse en la manipulación para realmente entender lo que estaban diseñando, ¿no? Y en nuestro caso, que damos clases en escuelas de moda, pues intentamos llevar esa parte como más artesanal, no con la idea, porque sería muy ingenua, de que acaben siendo artesanos como nosotros, que es algo pues, que ha quedado un poco anclado en el tiempo, pero sí de que tengan los recursos de hacer un prototipo, de manipular, de en ese proceso de diseño y aprendizaje utilizar todo el potencial que tienen las manos para ayudarte. Y luego también enseñamos de manera particular el oficio como hemos aprendido nosotros, ¿no? Cuando te llaman maestro artesano, pues va incluida la palabra maestro, ¿no? Y muchos, bueno, por suerte coincidimos en tiempo y lugar con estos dos maestros que eran los únicos que enseñaban la zapatería artesanal de esta manera que hemos aprendido, y no hay más gente que lo enseñe. Uno de ellos falleció ya, y el otro sigue enseñando, pero tenemos como esa sensación de ver, ¿no? de continuar con esa tradición. También hablaba Senet de que los artesanos somos un eslabón de una cadena, ¿no? Que te baja la humildad, que no tienes que ser tú y dejar tu huella y tu identidad, o sea, que todos tenemos un poco de ego, pero que la artesanía te pone también en la historia del tiempo como un eslabón muy pequeñito que aporta lo justo, ¿no? Y eso está muy bien, sentirte que esa misión igual puedes utilizarla para transmitir
menos que para dejar tu meada, ¿no? Tu impronta total, sí. De hecho, claro, yo creo que para la gente que igual no estamos, no hemos vivido ese tipo de aprendizaje como tan cercano, hay una especie como también de, no de romantización, sino casi como de espacio un poco sagrado, ¿no? En el que de repente el tiempo se para y el aprendizaje pues sucede de otra forma. Yo creo que también hay un poco de exceso de romantización de la artesanía, no sé qué opináis vosotras, en términos generales, ¿no? Como ahora todo el mundo tiene una vez cada X años va a su clase de cerámica, ¿no? Yo creo que el COVID en esto ha ayudado en algunos puntos, ¿no? Porque sí que yo creo que mucha gente a raíz de estar encerrado tanto tiempo se ha dado cuenta que estar todo el rato enfrente de una pantalla es duro y que de repente volver a conectar con la materia pues te vuelve a conectar contigo mismo. Pero bueno, también ha habido un hype y ahora un desinfle. No sé cómo habéis vivido esto también vosotras como artesanas de profesión, digamos. Para mí, todo lo que te acerque a la materia a tocar me parece interesante y tampoco tienes que tomarlo como algo profesional, Total. sino hacer algo por el placer de hacerlo, que también es como muy reivindicativo, porque ahora todo parece que tiene que tener una finalidad. Pues me parece genial alguien que se vaya una tarde a hacer cerámica y luego al final pues quede una pieza que quizá pues no va a volver a tocar en su vida, pero hacer algo por el placer de estar presente y hacerlo. Entonces, si la artesanía te va a acercar a eso, para mí me parece increíble. Por adelante, total. Es que yo creo que es una pulsión humana que hemos un poco destrozado o eclipsado, ¿no? Con otro tipo de formaciones y hemos vendido la idea, pues esa, ¿no? De que quizás otras salidas son más atractivas y sin caer en esa romantización, porque efectivamente a veces es duro, ¿no? Y la artesanía a veces no tiene el contexto, precisamente por ser tan revolucionaria. Yo siempre digo, la artesanía es conservadora en su modus operandi, pero revolucionaria en la manera en la que se encaja, ¿no? en el mundo. Y entonces creo que ojalá más gente, ¿no?, quiera cocinar en casa. No sé, escuchaba hace poco que en Estados Unidos las casas ya no tienen cocina, ¿no? A mí esto me remueve. Hay una tesis de una arquitecta catalana Sí. Que defiende mucho esto de las casas sin cocina. Bueno, también muy vinculada a la teoría de género y a otro tipo de problemáticas, ¿no? Casi ahí una... te lo compro con sí. todo eso, pero en cierto modo me asusta que la gente perdamos ese pulso tan humano y tan necesario, Sí. creo. Yo creo que si los programas artesanos se vendiesen en las escuelas de una manera, de una categoría equiparable a otras salidas, muchísima gente elegiría. Y no sería como nosotros. Bueno, en tu caso no, pero en mi caso lo he encontrado a mis 30, ¿no? Y muchos de la gente que se está formando con nosotros es gente ya en una mediana edad que sientes que ojalá hubiera encontrado esto, que todo sirve, ¿no? O sea, Sí, todos los caminos total. en la vida te complementan y te ayudan, ¿no? Pero creo que sería una salida muchísimo más demandada si se vendiese como tal, ¿no? Como algo atractivo. Total, de hecho, claro, pensando en nuestra relación con la materia a lo largo de nuestra vida, cuando somos pequeños, estamos todo el rato con las manos en el barro, en el césped, con las hormigas, con los bichos bola, ¿no? Como con todo esto. Y luego, cada vez de una forma más temprana, ¿no? Pero en la adolescencia sustituimos todo eso por el vidrio, el plástico, lo sintético. Y yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando arquitectura, que leí un texto de Toyo Ito que decía... me parece que el texto era de los años 70 o algo así, y él ya en los 70 decía que había una cosa que él, no lo planteaba como si le generaba conflicto o no, simplemente lo decía, que era que veía que la sociedad, que como sociedad estábamos mucho más cómodos en contacto con el plástico que con el césped, ¿no? Que ahora la gente estar en el césped le da asco y estar envueltos en plásticos, como a todos ahora mismo, bueno, depende de lo que llevéis puesto de sintético, ya lo hemos naturalizado. En esta cosa de los materiales, ¿con qué material os veis vosotras más reflejadas o cómo sentís con ese material? O sea, entiendo que, claro, vais a hablar de vuestra práctica, pero al margen de vuestra práctica, ¿no? Si tuvieseis que ser un material hoy, ¿en qué espectros moveríais? ¿En el plástico, en el tren? Bueno, de hecho habéis tenido que atravesar un fuego para llegar hasta aquí, porque veníais en tren desde Barcelona con las vías cortadas por un gran incendio, ¿no? Que la materia sigue teniendo, ¿no? Aunque vivamos en el mundo digital, la materia está ahí, nos atraviesa todos los días. ¿Cómo os sentís? ¿Estáis fuego? ¿Estáis madera aquí? Bueno, también vuestra propia práctica, ¿no? ¿Con qué os sentís más cómodas o qué línea de investigación material estáis trabajando ahora mismo? Me interesa más de esto. Yo creo que cuando vas creciendo vas apreciando más los materiales, ¿no? Lo que decías ahora de cuando eres adolescente es verdad, de repente no miras de qué se ha hecho tu ropa, pero luego la vas mirando y te importa mucho más
Yo eso es algo ahora que estoy transformando. Pero a mí me gusta trabajar con todos los materiales porque yo trabajo, claro, quizá en la artesanía sí que necesitas un muy buen conocimiento de un material, pero en mi caso yo trabajo mucho con el accidente, con lo aleatorio también. Entonces a mí me gusta mezclar materiales y en los accidentes, mezclando un esmalte con otro, con de repente un barniz, encuentro, pues craquela de una manera que me encanta. Yo siempre estoy buscando el accidente o la gravedad o trabajar mezclando pigmentos que no deberían mezclarse. Entonces para mí siempre estoy ahí experimentando en material. ¿Y has tenido algún accidente así de repente, como cuando mezclas lejía y amoníaco, que de repente no, de momento peligro, bomba? de peligro no. Pero estoy muy acostumbrada a que salga mal, como que tengo mucha capacidad de asimilar el error, porque sé que en esos 100 errores de repente habrá uno que habrá valido la pena. Y ahora estoy trabajando pues con metales, también con fundición de metales, y me encanta ver cómo seca de una manera según la temperatura, haciendo unas formas que no me esperaba. Yo trabajo pues como guiando la propia naturaleza, pero la naturaleza es la artista real y me gusta mucho trabajar así. A mí me encanta esa manera de verlo y yo siempre digo que en la artesanía la innovación surge de esos encuentros fortuitos o aleatorios y me encanta que sea así, que no sea pretendida y buscada y el 3D y la impresión 3D. O sea, no tengo nada contra la impresión 3D, pero ¿sabes? A veces son como títulos que parece que te llevan al futuro, al tal, y digo, si el futuro a veces la innovación está en eso, en algo que has repetido 50.000 veces, pero te pasa algo diferente, dejas apoyado el secador en un mal sitio o haces unos cortes tal y se te levanta. Eso es muy guay. Y que la máquina no lo haría nunca, porque una máquina está hecha para no cometer errores. Para tener esa precisión. Entonces, vale, vamos a aprovechar estos errores, ¿no? Para crear algo nuevo. Al final, las cosas ya están combinadas, o sea, ya están creadas. Es la forma de combinarlas. Total, de hecho, eso como os decía, que yo que vengo más de lo digital, muchas veces se confunde lo digital o la tecnología con innovación y para mí la tecnología o lo digital no tiene nada de innovación. La innovación es cómo haces uso de las herramientas. Pero una herramienta por sí misma no es innovadora. Innovadora es el uso que hacemos de ella. Yo creo que en ambos casos, claro, creo que el arte, que igual esto a la gente que no está dentro de este universo le cuesta más verlo, ¿no? La capacidad de investigación de la práctica artística, ¿no? De la práctica con material, creo que esa innovación está muy lejos del universo colectivo, ¿no? No sé cómo veis esto vosotros, a mí me cuesta mucho también con mis estudiantes, ¿no? Que entiendan que eso es innovación, ¿no? Que probar muchas veces hacer una cosa, y muchas veces ni siquiera con un fin concreto, es un proceso de innovación, porque ahí pueden surgir muchas maneras de hacer diferentes. No sé cómo sentís eso o cómo creéis que podemos traducirlo mejor hacia la sociedad. Es una pregunta muy ambiciosa igual, pero es claro, a mí me preocupa pues mucho eso, ¿no? Que acabamos como en una esquina los raritos, cuando en realidad creo que el germen de innovación que hay en cualquier proceso creativo y artístico es pues un motor de cambio para la sociedad. Pero precisamente para mí es ese trabajo manual y en equipo también, ¿eh? O sea, el hecho, y quizás no perseguirlo per se, o sea, o sea, creo que cuando te propones la innovación como máxima, estás ya cometiendo un error de inicio, porque surge, porque hay cierto factor de azar y evidentemente cuando te pones en equipo, cuando te pones en grupo, cuando unes distintas disciplinas, cuando rebajas eso, el nivel de ego, ¿no? Intentas quizás no buscar ser el más innovador, es cuando, o sea, yo cuando más me sorprendo, o al menos la gente que más admiro, es la gente que quizás tiene menos en la boca la innovación o el futuro, o no sé. Eso es... Sí, a ver, son términos muy colchón, ¿no? Como sí. Están en todos los... Como la sostenibilidad, ¿no? Claro, o sea, digo, justo, temo, ¿no? Cuando lo dices, digo... ¿no? Sí. A mí me gusta trabajar con la flexibilidad, decir, yo quiero ir ahí, pero voy a ser flexible porque quizá en el camino de repente se desvía algo que es incluso mejor que lo que yo pensaba. Entonces, si eres muy sólido con lo que quieres, es más difícil que pasen estas cosas, ¿no? Pero si estás abierto a que puedan pasar otras cosas, ahí con esa flexibilidad yo trabajo siempre, como que dejo un espacio para lo que pueda pasar.
Claro, todos estos procesos que son mucho más inciertos, mucho menos efectivos en el mal sentido de la palabra, al final también tienen como consecuencia pues que se generan productos que son mucho más caros, ¿no? No nada que ver con la especulación, la vivienda, todos estos temas que hablar de dinero. Bueno, uno de los podcasts de este programa fue sobre dinero, así que eso ahí lo tenéis. Lo Por podéis suerte no escuchar es el ahí, por nuestro. suerte no es este. Pero bueno, esta relación con el dinero es compleja, ¿no? En los procesos artesanales. ¿Creéis que la gente entiende el valor o creéis que nos falta un lenguaje para hacer a la gente entender el valor más allá del número, ¿no? De la etiqueta? Yo creo que la gente lo siente. O sea, a ver, estoy siendo muy generalista otra vez, ¿no? A mí al principio me daba cierto titubeo, ¿no? Hacer un producto que resultaba elitista o que se podía considerar elitista por el precio, ¿no? No considero que sea caro, considero que vale mucho dinero y que efectivamente no, se sale de la escala de lo que se puede permitir un ciudadano medio, al menos en este país, ¿no? Pero el conflicto lo resuelvo o lo intentamos llevar sabiendo que hacemos algo utilitario, sabiendo que hacemos algo que nos piden, que la gente necesita. O sea, no es que produzcamos, a mí producir así, ¿no? O sea, no, en vez de producir una serie de cosas que yo decido y que la gente las compre, pues el hecho de trabajar bajo pedido me produce bastante tranquilidad en este aspecto. Y no forzar a la gente a comprar, porque el artesano conoce el valor de lo que hace y te vas cogiendo como mucha confianza a la hora de describir tu producto y se contagia. Y el consumidor también. O sea, una de las cosas que pasa, yo no tengo que decirle a la gente o a nuestros clientes que cuiden sus zapatos, porque me preguntan, claro. ¿Y cómo hago esto? Y puedo, o sea, la gente en los objetos normales de consumo los usa y los tira y hay muy poca reparación, hay muy poco cuidado, estamos muy poco formados como antaño, ¿no? En reparar las cosas, en cuidarlas, en tal. Y entonces el hecho de que la gente, no por el precio que tiene, sino porque sabe que hay dos personas detrás visualmente que nos ven, nos conoce. Nuestro proceso de compra es bastante peculiar, ¿no? Pero tenemos una relación bastante larga y de varias sesiones, ¿no? Con nuestros clientes, con lo cual, no te digo amigos, pero acabamos teniendo una cierta relación cercana. Y entonces pasan el amor, el afecto que tienes tú por la materia que produces, se traspasa al consumidor y es como un gesto muy bonito, ¿no? Que no necesitas explicarle qué vale ese dinero porque te lo dicen ellos, o sea, te dicen, lo entiendo perfectamente que esto valga esto porque he visto cómo está producido y no sé, eso es bonito, ¿no? Que no haya que explicar que algo es caro o no, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Que al final, claro, el dinero en el mundo del arte es otro pedazo de melón, pero sí que es verdad que hay que está muy ligado a esto que estabas contando, Katusa, de la relación emocional con los objetos que nos rodean, ¿no? Y cuando una persona consigue conectar emocionalmente con un objeto, pues el dinero obviamente influye, o sea, no vamos a banalizar este tema, ¿no? Porque no todo el mundo puede permitirse todas las cosas, pero sí que es verdad que lo pone en contexto, ¿no? Que muchas veces también para la gente que igual no está tan dentro del sector, pues te quedas con la cifra y de repente dices, uy, madre mía, claro, porque nunca has visto que un producto valga eso, ¿no? En tu contexto. Pero cuando entras un poco más y estableces esta conexión emocional, pues puede también generar otro tipo de cosas. En tu caso, que es una práctica más artística, ¿cómo llevas tú el desprenderte de esos objetos? Cuando un objeto que le has dedicado tanto tiempo, tanto cariño, de repente te lo dejas de ver por siempre, ¿no? En muchos casos. Sí, para mí lo que me ayuda es pensar en el siguiente proyecto. Como siempre, pensas, bueno, el siguiente será mejor, el siguiente será algo que querré expresar nuevo. O sea, pensar en todo lo que me gustaría hacer es lo que me ayuda un poco a desprenderme, pero sí que me quedo algunas piecitas, sí que me quedo para mí. Y con lo que hablábamos de lo económico, al final el arte, al no ser una necesidad, yo también tengo esa tranquilidad de decir, bueno, no es que alguien se vaya a quedar sin algo necesario, sí que si alguien quiere destinar ese presupuesto a algo artístico, yo estaré ahí para apoyarles y creo mucho en el proceso, pero entiendo que es algo que no es necesario y que quien no pueda permitírselo, pues no pasa nada tampoco. Puedes ir a un museo y disfrutar del arte también. O sea, no... Total, claro, Sí. estamos hablando, o sea, volviendo
y para cerrar también, ¿no? a dónde estamos, que es la Casa de la Arquitectura. Al final, bueno, este podcast entiende la arquitectura no solo como ese entorno construido, ¿no? Sino como este ecosistema que nos rodea con objetos artísticos, pero también con las prendas que llevamos, con nuestra posición en la ciudad, con las plantas que nos rodean. Y claro, la escala, bueno, opera de otra manera diferente, ¿no? Pero entendiendo vuestras prácticas como muy arraigadas dentro de nuestras preocupaciones dentro de la arquitectura, ¿qué es para vosotras lo que más os interesa de la arquitectura? ¿O qué encontráis en la arquitectura? ¿Os mueve la arquitectura? ¿No? ¿Os genera atracción, rechazo? ¿Qué es lo que más os gusta de esta disciplina? Yo creo que el lugar influye mucho en cómo te sientes, totalmente. O sea, la luz, el lugar, la altura, que tenga un techo, creo que afecta a tu forma de ver el mundo. Entonces, para mí siempre la arquitectura ha sido como un arte mayor y siempre lo he valorado mucho, aunque no tenga un conocimiento concreto sobre arquitectura. Tú entras a un lugar y ya dices, wow, ¿me da buena energía o no? Y sí, creo mucho en la importancia de los espacios y hay espacios muy lujosos, pero que no tienen esa aura. Y hay otros muy humildes, muy sencillos, pero que tienen una distribución, tienen algo que te hacen sentir bien. O con los que conectas y con los que no. O sea, que a mí me encanta eso de sentir de, bueno, entras a un lugar y cómo te sientes ahí. Y en tu caso, Katusha, que estás muy dentro en realidad, porque una vez que abrimos este melón nunca somos capaces de desprendernos de él. Bueno, ahora la disfruto más que nunca desde la barrera. Sin necesidad de ejercer, puedes quitarte ese peso, ¿no? De tener que defender en un contexto que a veces no lo permite. Pero como disciplina me parece maravillosa. O sea, de todas las ciencias es la más humanista. Es la que más conecta antropología con historia, con sociología, o sea, es que me entusiasma y volvería a estudiarla 50. O sea, yo a veces parezco el Pepito Grillo, ¿no? A mi hijo, no hagas arquitectura, no tal. Y luego pienso, sí, como disciplina es maravillosa. O sea, en qué hemos convertido la praxis es una cosa, pero lo que es la ciencia en sí es maravillosa. Por eso, y sobre todo por ese matiz humanista que me parece que no tienen otras, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos por este ratito juntos. Hasta aquí Materia, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura promovido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura, una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo, como el hogar, escenario de cotidianidades y de complicidades, un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones sobre mesa y confesiones. Y sobre todo un lugar para sentirse cómodo, para soñar más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, mimarla y deleitarnos en ella. Muchas gracias. Gracias a ti.